Gracias, Señor. Amén. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría. Santiago 1:5, el que quiera sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará en abundancia y sin reproche. No va a haber limitaciones. De hecho, tenemos la palabra y la palabra no es limitada. Hay 66 libros y ahí está todo el compendio de la información del Señor, ¿verdad? Hermano, y estamos tocando en estos días el tema de las deudas. ¿Cuántos son los que tienen deuda? ¿Cuántos? Hasta con los pies, podemos levantar los pies, en fin, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que no tenemos que estar endeudados. O sea que si nosotros prestamos atención, no estamos obedeciendo. Le puse el título a esta reflexión, hermano, a esta prédica, que es muy lindo. Sugerencias y pautas para vivir mejor. Sugerencias y pautas para vivir mejor. Usted elija el título, porque también había elegido un título de un economista a nivel mundial que escribió un libro observando la sociedad. Él se asombró el déficit que tienen los países, las naciones, las deudas y también su población. Y él le puso así: vivimos en un paraíso de necios. Fuerte. Elíjalo usted el título. Sugerencias o pautas para vivir mejor o vivimos en un paraíso de necios. Tremendo. Muy fuerte las declaraciones de este economista, Bell. Un economista se llama Bell. Tremendo, es muy fuerte lo que dice. Pero tenemos que asumir lo que es así. Sugerencias para el buen vivir. Este es el título que yo le puse. Si usted le quiere poner el otro título que dio el economista, vivimos en un paraíso de necios, también se lo puede poner. ¿Por qué? Porque sería admitir que así es. Dice Proverbios 22:7 lo siguiente: el rico se enseñorea de los pobres. O sea, todos los que tienen las riquezas, ¿verdad? Todos los que tienen las riquezas se enseñorean de los pobres, ¿verdad? Hebreos 13:5 dice lo siguiente, hermano. Hebreos 13:5 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién? El Señor: no te desampararé ni te dejaré. Romanos 14:12 dice lo siguiente, hermano: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿verdad? Proverbios 31:10 dice lo siguiente. Prestemos atención porque en esto se nos va la vida y podemos seguir 30 años más endeudados, o toda la vida. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Que la mujer tenga virtud, ¿verdad? Y en este caso, que estamos hablando de la mayordomía, para administrar bien los recursos que el esposo trae al hogar, ¿verdad? Por eso, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 16:20: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén, amén. Llené una carilla de preguntas, que son las preguntas nos pueden llevar a una reflexión, a una introspección personal, para que nosotros mismos solo consideremos, ¿verdad? Primera pregunta: ¿cómo vivimos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Somos libres o esclavos? ¿Somos sabios o necios? ¿Tomamos decisiones solos o tomamos decisiones conjuntamente como matrimonio? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué meta tenemos? ¿Qué fines perseguimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo procedemos? ¿Vivimos a la antigua o vivimos a la moderna? Endeúdese ya. ¿Seguimos la verdad de Dios o al padre de mentira? ¿A quién estamos escuchando? ¿Tú usas el dinero
o el dinero te usa a ti? Dice Mateo 6:34 lo siguiente: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, no estemos especulando con el día de mañana. No hipotequemos el futuro. Muchas veces hay niños que ya nacen por la deuda interna del país y las malas decisiones de la sociedad. Sus padres nacen endeudados con miles de dólares. Cada niño que nace ya tiene una deuda. Es tremendo. ¿A qué se debe eso? Negligencia de nosotros los adultos. Negligencia e irresponsabilidad de nosotros los padres. Veamos qué nos dice Santiago 4:13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O a otras versiones dice, le es contado, ¿verdad?, como pecado. Hermanos, cuidado con la arrogancia, con la jactancia, que nos conducirá a la necedad. De hecho, ya es necedad eso. El Titanic se hundió y hace poco tiempo también un submarino que fue a ese lugar también se hundió en el mismo contexto allí para ver al Titán. Y así muchos naufragios hay en la historia de la humanidad. Pero hoy siguen habiendo naufragios, pero de otra índole, de otra clase. Y uno de estos grandes naufragios de la humanidad son las deudas. Escuche con atención esto. En Uruguay, 1/3 de la población está endeudada con deudas que se llaman irrecuperables. 1/3. O sea, estamos hablando de arriba del 1.000.000. Irrecuperables. Ahora, ¿quién paga esto? La futura generación endeudada. 1.000.000 de personas que no se ha hecho cargo de las deudas. Hoy en Uruguay también hay 633.000 personas con tremendas dificultades para pagar. Unos que tienen deudas impagables. 1/3 de la población. 633.000 personas que tienen tremenda dificultad para hacerse cargo de ello. ¿Y por qué se da esto? Por múltiples factores. Una de ellas es la ley de usura de Uruguay ha hecho conjuntamente con la irresponsabilidad del deudor de este caos silencioso. O sea, hay una ley de usura que el que tiene plata te agarra los pies y te sacude por todos lados. Pero está el del otro lado, cuando yo entro con ellos. O sea, no solamente, porque usted escucha en los medios de prensa y la ley de usura, y es verdad, son usureros. Pero del otro lado hay alguien que quiere y se endeuda. O sea, irresponsabilidad de las dos puntas. Entre la codicia por un lado y la ambición por el otro, se ha gestado un caos económico tremendo. Y estos datos usted los puede escuchar a Dora Zafiro, que justamente está en el Parlamento tratando esto, porque dice que no puede un país, 1/3 de su población estar endeudada como lo está. Entonces están buscando la vuelta, cómo hacer, y claro, los acreedores no van a querer soltar, son los que tienen la plata, son los que manejan la economía, incluso muchas veces las decisiones internas dentro del Parlamento. Un milagro se puede suceder nada más. Solamente Dios puede intervenir. Hermanos, el sistema de este mundo nos incita a pedir préstamos y a pedir prestado. Escuche el término, se excita al cliente para que contraiga deudas. Tremendo.
Hermanos, estamos hablando que en Uruguay tenemos a la mitad de los orientales, de los uruguayos endeudados. La mitad de las personas que son mayores de edad tienen deudas. No estamos hablando del 1%, del 2%, el 5% que sería algo normal. La mitad, más de la mitad, tremendo. El príncipe de este mundo maneja la economía de este mundo y les dice a las personas: llame ya, préstamo de inmediato en 15 minutos y tiene efectivo. El príncipe de este mundo te dice: endeúdate. Claro, sin decírtelo, llame ya. El diablo, Satanás, va a procurar a desarrollar un sistema en donde se infantilice a la sociedad para que le sirvan a sus intereses. ¿Cuál es el interés del diablo? Pues que vivamos endeudados. ¿Qué dice Dios? No. El diablo dice así. Siempre el diablo es antagónico a la palabra de Dios. Siempre el diablo es antagónico a Dios. ¿A qué vino el diablo? A robar, matar y destruir. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Veamos Juan 10:10 que dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Este es el propósito del diablo. Ahora veamos el propósito del Señor en el mismo versículo. Juan 10:10 que dice: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Si nosotros hubiéramos aprendido de arranque la palabra de Dios y hubiéramos obedecido el no endeudarnos, dormiríamos más tranquilos. Dormiríamos sin preocupaciones y dormiríamos sin estrés. Ahora, si podemos dormir tranquilos, sin estrés, sin preocupaciones, teniendo deudas, eso indica que somos irresponsables. Porque tenemos que estar preocupados por lo que contrajimos, ¿verdad? El que tenga oído, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es, o cuál sea, dice la versión, la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17. El que tenga oídos, oiga, dice el Señor. ¿Y qué tenemos que oír? Como dice Pablo, todo el consejo de Dios, ¿verdad? Hoy la prédica es un poco diferente, siempre se hace expositiva, ¿verdad? O exegética, ¿verdad? Hoy un poco más temática, digamos. Hermanos, ¿por qué estamos endeudados? Jamás, nunca ha sido el propósito de Dios que su pueblo esté endeudado. Hay un pasaje de una promesa para Israel, ¿verdad? Y le dice algo así: y tú prestarás y no pedirás prestado. Era una promesa para Israel, ¿verdad? Y que también es una promesa aplicable también a la iglesia, ¿verdad? Si nosotros somos responsables con la mayordomía, los recursos que Dios nos da, ¿verdad? Vamos a vivir bien, como el Señor quiere. El siervo fiel multiplica el dinero, no por ganancia deshonesta, sino porque es un buen mayordomo, porque es un buen administrador de los recursos que el Señor le da. ¿Conocen la parábola de los talentos? De los talentos es una parábola, pero de allí se sacan lecciones también. Uno recibió 5 talentos. ¿Y qué hizo? Los multiplicó. Otro recibió 2 y los multiplicó. Y un tercero recibió 1 talento, pero no procedió a multiplicarlo. Tremendo. Tremendo. Vamos a procurar leer ese pasaje, a ver. Hermano, Mateo, que se está en Mateo 25, ¿no? Mateo 25. Mateo 25.
Dice así, lo voy a leer todos estos pasajes, hermano. Del 14 al 30. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad? Esto es una parábola hablando sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero podemos sacar una enseñanza de la administración, ¿verdad? Tenemos también el pasaje de Génesis 41. A ver qué dice Génesis 41. Mire qué dice Génesis 41. Vamos a leerlo con los ojos. Vamos a leer algunos pasajes sueltos, ¿verdad? Que dice, José interpreta el sueño de Faraón. Vamos a leer algunos versículos. El versículo 16, por ejemplo, dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, porque Faraón quería saber sobre un sueño, ¿verdad? De las 7 vacas, las 7 espigas, ¿verdad? Y dice el verso 30, y tras ellos seguirán 7 años, después de la explicación, de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Qué tremendo, la abundancia será olvidada por el hambre que va a haber. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver, se olvidará a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Por tanto, Faraón, provéase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y hágase esto, Faraón. Mire el consejo que le da. Presta atención. Si usted es buen oidor, va a aprender algo. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Le está diciendo que cuando usted tenga abundancia, guarde un 20%. No se coma todo. Eso es lo que está diciendo. No un 10%, quinte.
La quinta parte de algo es un 20%. Cuando a usted le vaya bien, un 20% guarde, no se lo trague todo. Eso es lo que está diciendo. ¿Para qué? Para amortizar esos años venideros que pueden ser malos. En su futuro, cuando usted sea anciano, tenga un colchón que lo amortice. Amén, amén. Y dice el verso 36, y el país no perecerá de hambre, su hogar no perecerá de hambre, su familia, sus niños no perecerán de hambre. Verso 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Qué bueno que podamos ser sabios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El que quiera sabiduría, pídasela a Dios y la dará en abundancia y sin reproche. Y le dijo Faraón a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Tremendo. Ahora vamos a ver un pasaje, hermanos. Vamos a ver un pasaje de la usura que había con los hijos de Dios por sus propios hermanos. Y está en Nehemías 5, 1 al 5. Lo voy a leer. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y habían quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, somos familia. Nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunos de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlo. Porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. Tremendo. Acá había usura. Usura. ¿Verdad? De hermanos contra sus propios hermanos. Pregunta. ¿Somos buenos siervos y fieles? ¿Somos malos siervos y negligentes? ¿Somos usureros de nuestros hermanos? Procuremos ser buenos siervos y fieles como lo fue José. Hermanos, usted quizás no salve una nación como lo hizo José, pero sí su familia. Seamos responsables. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros administrando los recursos que Dios nos ha dejado para que lo administremos? Los recursos son de Dios, no nuestros. Prestemos atención, ya que somos responsables de cómo estamos administrando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios ha creado todo. Él es el dueño de todas las cosas. Dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo tiene un único dueño. Dios es el dueño de todo. Salmo 95:5 dice, suyo es también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Salmo 50 del día 12 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Veamos Ageo 2:8, ¿qué es lo que nos dice?
Mía es la plata, dice el Señor, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, debemos de ser fieles mayordomos, ya que todo le pertenece a Dios y a nosotros se nos dio la responsabilidad de ser administradores de los recursos de Dios, no derrochadores. Administradores, no derrochadores. Hermanos, ni nuestra vida es nuestra, le pertenece a Dios. Dice 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por el precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo es de Dios, ni nuestro suspiro es nuestro. Qué tremenda escena, hermanos. Dios es dueño absoluto de todo. Él pedirá cuenta de cómo administramos sus pertenencias. Sus pertenencias. Quiero leer un pasaje, hermano, para cuando Dios nos bendice, ¿verdad? Que muchas veces se utiliza este pasaje porque Dios te va a bendecir, esto y lo otro, el Dios de los milagros. Y es verdad, es el Dios de los milagros, pero tiene un propósito. Este pasaje está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y era aquella mujer que apenas tenía una vasija de aceite. Y dice así, escuche con atención. Una mujer, Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervo. Tenía deudas este siervo de Dios. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, ¿verdad? Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, o sea, en abundancia, que pida para tener cantidad de recipientes vacíos, porque el Señor iba a hacer un milagro con ella. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Escuchemos la lección. Y ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos y ellas le tenían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. ¡Pah! Tráeme más. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: mire el propósito. ¿Cuál era? Porque muchas veces se predica: porque el Señor te quiere bendecir, no quiere que vivas en la miseria, esto, aquello, lo otro, y te motivan, lo cual es cierto, pero miren el propósito acá. Vende el aceite y paga tus deudas. Lo dice acá, no lo estoy inventando yo. Verso 7. Y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos viene una bendición? Es más, quizás muchos están pensando ya en el aguinaldo de diciembre, faltan meses, ¿en qué lo voy a gastar? Y esa es una forma de hipotecar el futuro. Esa es una forma ya de hacerse pedazos, porque estamos gastando en la mente lo que ya no tenemos en las manos. Es tremendo, es tremendo. Pregunta: cuando estamos preocupados, cuando estamos en angustia, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en diversas pruebas, ¿podemos decir como David? Mire lo que dijo David
en el Salmo 40. Escuchen. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del polvo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Aleluya. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre, la mujer que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados las maravillas de Dios. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos y holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación no oculté. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Verso 11. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no pude levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Taticardia. ¿Quieres, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense en los que mi mal desean. Sean asolados en el pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea, los que se burlan, ¿verdad?, de los hijos de Dios. 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Cómo empieza el capítulo? Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Muchas veces no tenemos paciencia. Vemos una propaganda en la televisión, llame ya, y vamos corriendo a endeudarnos. No esperamos pacientemente en Jehová. Y no aplicamos y practicamos lo que el Señor dice. No se endeuden. Porque después vienen dolores, ¿verdad? Viene angustia, ¿verdad? No descansamos bien, amargura, estrés, cantidad de cosas. Hermanos, Dios es nuestro proveedor. No corramos desesperadamente a endeudarnos, sino espere pacientemente en Dios, en Jehová. Y mientras esperamos pacientemente al Señor, obedezcamos su palabra. Porque no se trata solo de esperar pacientemente, sino ir aplicando las enseñanzas que el Señor nos da. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Hermanos, Dios siempre provee. La provisión que Dios le dará es gracia de Dios. Nosotros administramos la gracia de Dios. Todo lo que administramos, todo lo que pasa por nuestras manos es gracia de Dios.
pero muchas veces administramos mal nosotros la gracia de Dios y nuestra mala actitud y malos hábitos hicieron que eso, que es gracia para administrar bien, lo administramos mal. Es una desgracia administrar mal la gracia de Dios. Nosotros esa gracia divina la convertimos en desgracia. Dios nos pedirá cuenta, hermanos. Nuestro Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Presta atención. Cristo Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Por lo tanto, no compremos cosas innecesarias. No os afanéis por el día de mañana, dice Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? El texto bíblico habla de comer, beber, vestir. ¿Por qué enumero esto? Y yo creo que se da cuenta. ¿Por qué? Porque muchos tocan este pasaje. Porque Dios te suplirá todo. No. Está hablando de cosas elementales acá. Comer, beber, o sea, el agua para sostener la vida, y vestir. Y algunos tocan este pasaje para otros propósitos. Dios va a proveer lo que es necesario para la vida. Dios jamás atiende caprichos personales. Usted le está pidiendo un avión a Dios para vuelo charter. Acá dice comer, beber, vestir. ¿Verdad que hay muchos casi lunáticos torciendo las escrituras? Este pasaje de Mateo 6 concluye diciéndonos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Observemos, hermanos, que el texto no dice como muchos dicen, y todas las demás cosas, sino todas estas cosas. ¿Y qué son todas estas cosas? Mateo 6:25 lo dice allí. Comer, beber, vestir. Estos son todas estas cosas. No le agreguemos al texto bíblico deseos personales o lo que no dice. Las personas se endeudan por múltiples causas. Hay muchas razones por las cuales nos endeudamos. Muchas. Pero los cristianos, por no obedecer a Dios, o sea, por desobediencia a Él. El endeudarse es como cortarse las venas. Uno se desangra y nuestra economía se desangra. Hermanos, el dinero no llueve como llovía el maná por el desierto. Muchas veces procedemos mal con los recursos que Dios nos da. Y aún así, Dios en su misericordia nos sostiene. Tremendo, gracias Señor. Él dijo, no nos desamparará, pero también dijo que pedirá cuentas. Tremendo. El Señor dice que no nos va a desamparar, pero también que Él pedirá cuenta de cómo administramos. No lo olvidemos, seamos buenos mayordomos, seamos responsables con la gracia que Él nos provee. ¿Cómo estamos administrando la bendición y la gracia de Dios? ¿Por qué nos endeudamos? Hay muchas razones, pero los malos hábitos encabezan la lista. Tremendo. No podemos gastar más de lo que se gana. Esta es otra razón. Que ganamos 100, gastamos 101. Ya está, estamos perdidos. De hecho, si usted gana 100, gasta 100, ya está mal, porque el Señor dice que habla del 10%, del 20%, ya gastar lo mismo que ganamos ya está mal. Tenemos que asumir la responsabilidad de ser buenos administradores. Hay muchos que dirán que el dinero
no le alcanza. Pero si te endeudas menos. Usted no ha escuchado eso, no, el dinero no me alcanza. Yo escuché unos cuantos. Pero si nos endeudamos, menos. Hermanos, Dios dice, bástate mi gracia. ¿Cuánto dinero pretende ganar, hermano? ¿Cuánto dinero pretende ganar, hermano? Escuché una hermana la otra vez que decía infinito. Infinito. Literal, infinito, ¿no? Impresionante. Lo dijo en términos de broma, ¿no? Pero para ilustrar cómo está la sociedad. Si no somos fieles en lo poco, ¿lo seremos en lo más? Seamos fieles en lo poco. Hermanos, es hora de cambiar hábitos y adquirir todo el consejo de Dios. Aspiremos, sí, a un nivel de vida mejor, pero no endeudándose, sino siendo buenos administradores. Endeudándose tendrá un nivel de vida peor. Claro, las propagandas te van a mostrar a alguien con una sonrisa y uno asocia, voy a ser feliz, ¿sí? No vas a dormir cuando no puedas pagar. Y si dormís, bueno, hay una despreocupación total por no hacerse cargo de las deudas. No le crea al príncipe de este siglo cuando dice, endeúdese hoy y pague mañana. Mañana sus hijos crecerán y tendrán sus malos hábitos. Enseñémosles hoy a ser buenos mayordomos, buenos administradores. El plan de Dios no es que nos endeudemos jamás, sino que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Así que escuchemos todo el consejo de Dios. Quizás, y es muy probable, que para muchas personas en este mundo ya no haya posibilidad de que su economía endeudada cambie. Quizás, y es muy probable, que para muchas personas en este mundo ya no haya posibilidad de que su economía endeudada cambie. Pero usted y yo tenemos todo el consejo de Dios para no endeudarnos. Cuando nos endeudamos, nos estamos inclinando ante el sistema operante de este mundo. ¿Quién maneja este sistema perverso? Satanás. Y endeudándonos le decimos amén a Satanás. Nos inclinamos, nos arrodillamos ante el príncipe de este mundo. No nos arrodillemos ante Satanás, sino que esperemos pacientemente en Dios, obedeciendo su palabra. Cuando nos endeudamos, el futuro se puede ver muy claramente, pues veremos tormentas en el horizonte y llegarán a nosotros. Escuchen, cuando nos endeudamos, podemos ver el futuro muy claramente. Veremos tormentas en el horizonte y ellas se aproximan a nosotros. Un economista escribió el título que le di hoy. Él observando la sociedad como corriendo a endeudarse. Vivimos en un paraíso de necios. Porque la gente tiene cosas, pero después hay que afrontar las deudas. Vivimos en un paraíso de necios. Cuando Dios suple, hermanos, hay que pagar. Dios no quiere que estemos endeudados. Hermanos, en nuestros hogares somos sal y luz manejando los recursos que Dios nos permite administrar. Escuchemos, hermanos. En nuestros hogares somos sal y luz manejando los recursos que Dios nos permite administrar. ¿Qué somos? ¿Buenos mayordomos o pésimos mayordomos? Hermanos, apliquemos las pautas para vivir mejor, que es obedecer todo el consejo de Dios, ya que Dios pone tanto el querer como el practicarlo. El querer y el hacer. Amén, hermano. Démosles gracias al Señor, porque el Señor siempre nos habla, es nuestro Padre fiel, nos quiere instruir y quiere que le obedezcamos. ¿Para qué? Para que no nos vaya mal, ¿verdad? Nosotros solos nos enredamos en la piola de Satanás.
Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder exponer palabra de ti, Señor, tu consejo, Señor, que podamos ser, Señor, buenos mayordomos, administradores, excelentes, Señor. Enséñanos, instrúyenos, Señor, para que de aquí quizás un año no cambie nuestra economía, Señor, pero sí a partir de hoy comenzar a ser responsable en tanto cómo administrar bien lo que tú nos das y también no introducirnos, Señor, en esas deudas, Señor, que quedamos enroscados y pedimos una cosa y terminamos pagando 3, Señor. No es buen negocio, Señor. Eso no es un buen negocio. Es un pésimo negocio. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu consejo. Muchas gracias por tu instrucción, Señor. Tú quieres una iglesia, Señor, que sea el reflejo del buen economista que eres tú. Muchas gracias, Padre bueno.